todas y a todos por haber asistido. Están acá en este espacio que pues es ya de las actividades institucionales que tenemos en el programa de filosofía, contando digamos con el foro de profesores que este semestre lo vamos a volver a hacer 23 y 24 de abril. El foro de estudiantes, bueno, ya no se va a llamar foro de estudiantes, ahora se llama Festival Estudiantil de Filosofía. Y pues la lección inaugural son como las tres actividades institucionalizadas que el programa de filosofía realiza, igual otras actividades que para el segundo semestre vamos a realizar. Muchas gracias a el profesor Juan Manuel López, que es docente de la Universidad Tecnológica de Pereira en la licenciatura en filosofía y es el director de la maestría en filosofía de allí. ¿Sí? Con el profe pues venimos trabajando ya hace un buen tiempo tratando de articular actividades entre la Universidad Tecnológica de Pereira y nosotros, buscando digamos como que tengamos esos nexos, teniendo en cuenta que estamos cerca, ¿sí? aprovechando eso. ¿Sí? En ese sentido, este semestre tenemos una invitación muy importante por parte de ellos para participar en el Foro Internacional de Filosofía Política, que se va a realizar la primera semana de mayo. Si no estoy mal, la hora pues nos da mayor información al respecto. La conferencia de hoy, pues sugerida por el mismo profesor Juan Manuel, se titula Antes de la filosofía política. Por ahí ya les habíamos compartido a algunos estudiantes y profesores el texto. Quienes no lo tengan, pues ahora nos dicen y se lo compartimos, que es un artículo o un capítulo de un libro, ¿sí? Que el profesor ya había publicado y que pues está interesante como para seguirlo trabajando. Vamos a tener más o menos unos 50 minutos de conferencia y después pasamos a la parte de preguntas y conversatorio, como en esta actividad que damos por inaugurado este semestre 2026-1 en el programa de filosofía. Entonces, yo de antemano quiero pedirle un aplauso a ustedes para el profesor que está aquí y agradecerle, digamos, por eso. Entonces, un fuerte aplauso para el profe. Hombre, gracias. Bienvenido, profe, y tiene la palabra. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si se escucha bien ahí o hay que levantar un poquito más la voz, no sé. ¿Se escucha bien? Sí. Bien, pues agradecer también a la institución por esta invitación. Agradecer a quienes nos han precedido en este ejercicio de poner a andar la filosofía antes que nosotros, ¿cierto? Y obviamente a quienes inician sus estudios en filosofía este semestre, sabemos todo lo peyorativo que tiene el ejercicio de trabajar con las humanidades en general y con las artes, y pese a eso todavía vemos voces de resistencia muy interesantes que le apuestan a la filosofía como proyecto de vida, tal como uno se lo apostó años atrás. El profe Carlos ha hecho, el profe Camilo, qué pena, ha hecho una invitación que quiero reiterar, y es el primer Foro Internacional de Filosofía Política y Argumentación que vamos a tener en la ciudad de Pereira. Esperamos combinar ese foro con uno que ustedes vieron el año pasado, que es el de Filosofía en Contextos Plurales. Estamos como en un acercamiento con la Universidad de Tunja para mirar si podemos hacer una simbiosis entre los dos. Y bueno, esperamos que tengamos unas buenas ponencias en ese foro. El tema que vamos a trabajar hoy, o el tema que discutimos con Camilo para el trabajo, iba en una doble vía. Camilo tuvo la amabilidad de prestarme unos insumos el año pasado para mirar los sílabos de griego y mirar pues como algunas cosas de cómo se enseña griego en el eje cafetero, y eso dio pie a una ponencia en el Foro Internacional de Filología de Bogotá en la Universidad de La Sabana, y pues tomamos la decisión no de hacer esa conferencia, sino de mirar esta que es un poco menos específica, ¿cierto? Este texto es resultado de un proyecto de investigación y abre la puerta hacia algo que queremos comenzar a hacer, y es revisar la tradición de los presocráticos, quienes se han explicado de una manera de pronto muy, por decirlo así, muy sesgada
al ojo del cientificismo del siglo XIX, como si fueran filósofos solamente de la ciencia. Lo que estamos intentando mirar es el componente ético-político de los presocráticos y creo que el texto arroja unas conclusiones interesantes, sobre todo de la mirada sesgada con lo que se ha visto, lo que se ha denominado la filosofía moral y política. Para ello, pues hay un esquema que quiero que revisemos. En general, en la primera parte voy a leer un panorama general sobre lo que es la filosofía política y un poco de su importancia. Hay una parte central en los estudios clásicos que desafortunadamente, y creo que en general en filosofía, pues de esto también he hablado un poco con Viviana, el asunto de la metodología, esclarecer la metodología con la que se aborda el problema. Esa parte es una de las partes de pronto más oscuras dentro del trabajo académico que nosotros seguimos normalmente, aunque hay muchos seminarios de metodología, parece que eso no es claro cuando trabajamos con textos. Y finalmente procederemos pues como al rastreo histórico, mostrar las evidencias de los textos, señalando dos autores principales donde aparecen los términos, Heráclito y Pitágoras. Antes de ellos dos es difícil que encontremos el término que vamos a rastrear. Y por último, unas conclusiones. Ese es pues como el esquema de trabajo que voy a diseñar. Espero no demorarme los 50 minutos para no aburrirlos por completo. Con un pequeño grado de aburrimiento está bien. Así que arranco con la lectura del texto. El gran espacio académico que ocupa la filosofía política es innegable en nuestros días. La reflexión sobre las formas de consumo, por ejemplo la que aparece en Marcuse, por colocar algunas, así como nuestra relación con los hermanos animales y el mundo biológico, pues Singer está ahí dentro de esa bibliografía, son una constante en las recientes publicaciones. Estas nutren de manera periódica las bases de datos más completas y complejas de las universidades a nivel mundial. De igual manera, la reflexión sobre el papel de la ideología en el modelo científico de pensamiento, que amenaza con llevarse por delante a todo aquello que no se subsuma bajo él, tiene siempre una gran cabida y pues dentro de esta está el panorama que nos pinta Jürgen Habermas. También, más allá de las posiciones universalistas y sustantivas, una gran esfera la ocupa la crítica a las posiciones aparentemente abiertas que nos venden algunos de los académicos de oficio, ligados a esto que en otro tiempo Lukács denominó como semanticismo. Este nos lleva a la reducción de la filosofía meramente a problemas lingüísticos o narrativas, como lo plantea también MacIntyre, y con ello nos deja el sinsabor de que toda acción política debe ser conjurada desde la misma academia por insulsa, es decir, por ser una mera interpretación subjetiva que nace del capricho, una narrativa más, cuando no, pues que es una invención individual. Este panorama tan grave se resquebraja por fortuna en nuestros días ante lo inminente de la cerrazón ético-política, la cual nos quiere, pensando en una dimensión global, a la norteamericana. Se ha abierto la puerta de ese gran ejercicio filosófico de volver la mirada atrás para poder encarar el presente. Hoy día no es gratuito encontrar de nuevo una revaloración del pensamiento de Aristóteles desde diferentes tópicos, los cuales toman del filósofo algunas de sus ideas centrales, especialmente del vital libro de la Ética Nicómaco, como lo hace MacIntyre, pero también de su política, como lo hace Charles Taylor, y en algunas ocasiones del andamiaje pragmático lingüístico de su Organón, como lo hace Ernest Tugendhat en el siglo anterior, por decirlo de alguna manera. Lo que se propone en estas líneas es el rastreo de aquello que había existido como término previo a la aparición precisamente de la política de Aristóteles. Y es que la tradición política arranca fundamentalmente con este término. Hay algunos traductores de la política de Aristóteles que insisten en que la tradición política se inaugura con Aristóteles y no precisamente con Platón, con esta sistematización que hace pues, el propio Aristóteles. Para ello se toma una metodología histórico-filosófica a la par de un barrido del término que da origen a nuestra idea de un habitante de la ciudad y más aún de los asuntos que le conciernen. En ese sentido, quiero mirar dos cosas. Primero, la metodología va sobre unas fuentes. Las fuentes que nosotros tenemos canónicas para el trabajo con los presocráticos son estas que ustedes ven acá.
¿cierto? Normalmente se trabaja esta edición en los cursos de presocráticos, que es la edición pues, de Kirk-Raven, es una edición inglesa que hace un enorme, descomunal recorte de la edición alemana de Dilsikranz. Ese gran recorte se hace a la luz de una visión que hereda incluso muy bien la tradición argentina. Como ustedes saben, Argentina es una cuna interesante de los traductores del griego y es una, digamos, es una potencia a nivel del trabajo filológico en Latinoamérica. Y es que ese panorama que se teje allí desde Kirk-Raven y que pasa también a los fragmentos que publican tanto Victoria Juliá como Conrado Eggersland es la visión cientificista de los presocráticos. Es decir, que los fragmentos que aparecen en este texto de Dilsikranz van a ser cercenados totalmente. Eso no pasa solamente porque la dificultad es que el texto está en alemán, latín y griego, ¿cierto? Sino también lo vemos muy adrede con algunas de las ediciones de Marx y también lo vemos con algunas de las ediciones de Jan Brun, que no tendrían por qué tener esos recortes, siendo que son más novedosas. Pero bien, parece que es toda una programación para que Latinoamérica piense en una dirección. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esa metodología o con estas fuentes? Vuelvo a este asunto. Estas fuentes tienen una traducción al español, que es la que tenemos acá, copiada de la versión inglesa que tenemos en esta parte. Esas son las fuentes. La metodología que se trabaja es una metodología un poco compleja. Digamos que la metodología de trabajo con los antiguos tiene una discusión interesante en el siglo XIX, sobre todo con la reedición de los fragmentos de los presocráticos por un lado, pero también con las ediciones canónicas tanto de Platón como de Aristóteles. En este sentido, hay, pues yo creo que ustedes lo reconocen por ahí, hay un filósofo que nos interesa mucho que es Gadamer. Gadamer publica en el 60 este texto que se llama Verdad y Método, Wahrheit und Methode, y ese texto particularmente en los años 60 voltea un poco lo que han denominado hoy la koiné filosófica, que es propiamente la hermenéutica. ¿Qué se entiende por hermenéutica? Gadamer va a colocar una cuestión chévere y es: hay que hacer la reconstrucción histórica. No se pueden hacer reconstrucciones simplemente a partir de lo que Rorty va a llamar aproximaciones contemporáneas. Es decir, nuestro concepto de ciencia fue llevado hacia el mundo de los clásicos para explicarnos cómo era posible que los clásicos nos hubieran pensado a nosotros, una cosa que es completamente loquísima, ¿cierto? Este señor nos coloca el asunto de pilas. Necesitamos tener la frontera histórica claramente delimitada, pero también necesitamos tener una historia del concepto, y a esto es a lo que le apunta la metodología, a reconstruir esa historia del concepto en términos generales. Concepto en griego no hay palabra para concepto. La palabra concepto es latina y viene de concipere, ¿cierto? También como de inventar. El mundo griego no inventa conceptos, intenta que haya una especie de copia del mundo real para ellos dentro del lenguaje. Finalmente, la metodología, a partir de la reconstrucción histórica de Gadamer, con el horizonte histórico que habíamos señalado, pero también de la reconstrucción del concepto, tiene una mezcla con este señor Eduard Schiappa. Eduard Schiappa recupera una metodología chéverísima dentro del trabajo con los griegos y es los ipsissima verba. Esta metodología de los ipsissima verba arranca siendo una metodología en general de la teología luterana, ¿cierto? ¿Y a qué refiere esta metodología? Es: dejemos que el texto nos hable, no pongamos conceptos sobre el texto, ¿cierto? Y en esa misma dirección es que se ancla el barrido histórico que se comienza a realizar con esa metodología, señalando obviamente que este término con el que vamos a arrancar no aparece en muchos de los autores. Ahora, el término que se utiliza para el rastreo, no sé si lo alcanzan a pillar acá, algunos de pronto ya han visto algo de esto de pronto con la profesora Isis o con el profesor que está dando griego ahora, con José Luis, ¿cierto? No está el término politicón,
sino el término polis, el término politicón, como ustedes ya irán mirando más adelante, es un adjetivo sustantivado en genitivo, términos técnicos, ¿cierto? Pero ahí está, es como en sustantivo en nominativo. La primera vez que aparece el término polis y no politicón, que es como aparece en la clasificación de Aristóteles, es propiamente un término que aparece en Heráclito, ¿cierto? La obra como tal que habíamos señalado de Aristóteles no se traduce como política, sino politicón. Politicón quiere decir de las cosas de la ciudad, pero lo han traducido como política, entre otras porque es un genitivo plural, ¿cierto? Ahora, tenemos lo siguiente. Todos sabemos que los fragmentos de los presocráticos, ¿cierto?, son fragmentos de una reconstrucción posterior y que no conocemos a los presocráticos sino por dos obras gigantes, que son las de Platón y las de Aristóteles. De los presocráticos no tenemos ningún testimonio directo y tenemos una tradición indirecta. Voy a desarrollar un poco, pues, como el hilo de este conjunto de cosas que he venido señalando. En la obra de Kirk y Raven, que mostré ahora, poco se señala sobre el tópico de la política, como ya les había anunciado, en Tales de Mileto, incluso en Anaximandro. En ninguno de ellos, Kirk y Raven está interesado en reconstruir eso y los dice que son filósofos de la fisis, pero no le da prioridad a algunos fragmentos que se aparecen en Heródoto y señalan incluso que hay esa posibilidad de leerlos. Ambos testimonios recogidos por los filólogos británicos nos dan una idea de hombres dedicados a la ciencia y por ende alejados de los asuntos de la polis. La referencia que hace Aristóteles en política es conservada por los filólogos, pero poco o nada nos dice de las implicaciones de la actividad política de Tales, a diferencia de lo que aparece en las fuentes que ellos cotejan, que si uno revisa bien Heródoto y mira bien la cita, ¿cierto?, sobre todo la parte que ellos recortaron hacia abajo, van a encontrar que obviamente Tales sí habla no solo de la política, sino de la moral. El silencio de la escritura de Tales, a los ojos pues, de Kirk y Raven, nos obliga a pensar que sus obras se redujeron simplemente a tratados de astronomía y cartas de navegación. En esa misma vía aparece Anaximandro, de quien se rescata únicamente su reflexión sobre asuntos de carácter meteorológico y físico, pero poco se dice sobre su aparición como hombre de ciudad, que también hay testimonios de ellos. Por eso, pues yo casi siempre señalo que es necesario, muchachos, aprender otro idioma, porque si no, vamos a quedar en la inopia solo con lo que hay traducido al español. El alemán, por ejemplo, para la filología griega es necesario. No obstante, se da un paso grande hacia la claridad que ofrece la escritura en la historia y se señala que es desde donde tenemos el primer testimonio escrito, sería desde Anaximandro, ¿cierto? El testimonio de Kirk y Raven, en este sentido, guarda un hermético silencio en la actuación política de la escuela de Mileto. También es controversial si hay escuelas en los presocráticos. En cuanto a Anaxímenes, uno de los célebres predecesores de la idea del alma, la frase de Kirk y Raven es aún más lapidaria. Acerca de la vida de Anaxímenes y sus actividades prácticas no sabemos nada, lo que los testimonios van a desmentir. Bien, ese es el panorama desolador pues, que tenemos hasta allá. Con Genófanes, que es del círculo de Lea, hay como un primer esbozo, pero no hay todavía una relación con la política, y quiero adelantarme al fragmento que ustedes tenían ahí en pantalla, ¿cierto? Que es este. No obstante, algo parece cambiar cuando nos acercamos a la Sibila de Efeso. El sacerdote de Delfos, el filósofo de la melancolía, nos entrega una perspectiva completamente diferente. Voz que irrumpe en la tradición presocrática con sus enigmáticas frases. Heráclito dice lo siguiente en el fragmento 114, recogido en la antología de Estoeo. Y es el fragmento que ustedes tienen en esa parte de ahí. Aquellos que hablan con sentido, y pilas acá con el término que es un dativo de nous, descansan en lo que es común a todos, o lo que es común, que aquí lo tenemos con el, no se sabe ahí muy bien si es un neutro o si es un masculino en dativo. Todos sabemos que en la segunda declinación, neutro y masculino tienen las mismas terminaciones. Como la ciudad polis descansa en la ley nomos y con la más grande independencia. Para todas las leyes de los hombres se nutren de una sola, la de Dios.
Por esto tienen mucho poder los deseos y es suficiente para todos y aún permanece siempre, ¿cierto? Como ven, la frase es enigmática, pero por lo menos tenemos la primera aparición del término polis. Se encuentra en el fragmento que, si bien no aparece el término relacionado con la política, que sería politicon, sí tiene lugar el término polis, que es ciudad, el cual constituye su forma base. Este término aparece en relación con las normas y con aquello que se refiere a algo que los une, que es común a todos. Y al hablar lo hace con sentido, es decir, con una medida, que es lo que tenemos ahí en el fragmento. Es por esto que podríamos decir que el nacimiento de la política, al menos en su germen, podría encontrarse en Heráclito, mediado por los elementos de lo común, sino las normas, que son nomoi, y el sentido, que es no. Ampliar la relación entre estos elementos correspondería a un trabajo mucho más arduo que por ahora dejaremos solo mencionado. Ese trabajo arduo es el que comenzamos a realizar este año en asocio también con Argentina, para mirar primero la reflexión política de Tales de Mileto, lo que nos va a tomar unos añitos. Un segundo momento lo ocupará ya no la reflexión de Heráclito, puesto que el único y solitario fragmento en el que aparece la palabra es el que acabamos de mencionar, sino como también parece el destino de estos fragmentos, una sola alusión encontrada en Pitágoras, y este es el segundo fragmento que aparece en la obra de los presocráticos. El fragmento dice lo siguiente. El fragmento es de Diógenes Laercio, por si no está ahí. Diógenes Laercio es una de las fuentes, pues, que uno diría sino. Diógenes Laercio es del siglo II después de Cristo, entonces ahí hay una diferencia fuertecita entre uno y otro, ¿cierto? Diferencia histórica bastante fuerte. Algunos han dicho esos fragmentos es mejor dejarlos de lado y quedémonos con los de Platón y Aristóteles, que son más confiables por la proximidad histórica. Él emigró hacia Crotona, dice el fragmento, en Italia, para legislar en favor de los italianos, ganó reconocimiento junto a sus estudiantes y aparece el término macetais, que es el plural dativo de estudiantes. Ellos eran cerca de 300, administraron los asuntos del Estado y ahí aparece por primera vez, no sé si de pronto lo reconocen ahí, el término ta politica. Ese término ta politica es el nominativo plural del término que después pasaría a genitivo, ¿cierto? Y siempre son los asuntos de la política, ¿cierto? También que la Constitución, y ojo con esta otra de acá que es bien interesante, el término politeian se ha traducido como república, el Estado, y es como de las obras que uno conoce de Platón, y no son ni repúblicas ni proyectos estatales. En esencia, lo que siempre ha sido la política es un proyecto educativo. Tenemos que educar para la polis, ¿cierto? Los ciudadanos no los pare la tierra, como dice Martha Nussbaum. Fue casi un aristócrata. Entonces, este fragmento, el escaso fragmento que se conserva de Pitágoras, tiene este análisis. Como puede observarse, este es el punto de inicio de la filosofía política en su rigor, y lo digo por el que aparece el término ta politica y no el término polis, ¿cierto? No solo porque Pitágoras realiza un impacto político en una comunidad determinada de hombres que deben ser formados, y ojo con el término, que es el término macetais, de donde viene obviamente matemáticas o antes de que la matemática fuera numérica, lo que podemos aprender. Platón interpretó eso como ideas y creo que estaba en lo correcto. Sino porque en él, como las fuentes no dudan en señalarlo, confluyen el conocimiento religioso, político y matemático. Algunos interpretan ese conocimiento como si fuera científico, que son completamente necesarios para la configuración de la ciudad, tanto el conocimiento religioso, político y matemático. El científico, pues uno diría, claro, es posible, pero no es solo el único conocimiento. Es de resaltar que esta configuración de una comunidad se da precisamente con personas que aprenden, que son los macetais, ¿cierto? Y es ello lo que los lleva a la mejor conducción, que es el término aristá, que está, creo que no está en esta parte, no está señalado en esta parte, ¿cierto? De los asuntos de la polis. Sí, el término aristá debería estar después de también, que es un superlativo del término kalos o agatos, ¿cierto? Que es o bello o bueno. Aristos es agatos, ¿cierto? Bien, o el superlativo de agatos, que es bueno. De los asuntos de la polis.
normas, ota politica, y por esa misma virtud a formular una primera constitución que es lo que llamamos aquí politeia, haciendo uso de las normas. Entonces es en Pitágoras donde tenemos pues un primer término técnico referenciado, obviamente, tanto a los asuntos de la polis como a las normas. Ya para concluir, porque veo que ya se van a comenzar ahí, no me interesa, vamos a concluir esta vaina, porque me gusta más el diálogo que la magistralidad. Ahora bien, que el aparecimiento inicial de los primeros términos que se refieren a la política se dé entre Heráclito y Pitágoras tiene aún más que decirnos. Tal vez sea entre ellos donde se den las primeras críticas enconadas, y esto hay que conservarlo, y es muy interesante que entre los fragmentos de los presocráticos, algunos replicando una tradición que arranca desde Platón, nos dice que Heráclito se agarró pues de las mechas con Parménides, ¿cierto? Lo que es imposible a todas luces porque en ninguno de los fragmentos los dos se refieren, pero la polémica arranca de una lectura platónica sobre el devenir y el ser, que es propiamente una polémica de Platón, no de los presocráticos. Bien, en Heráclito y Pitágoras sí hay un rifirrafe, sobre todo Heráclito tiene unos insultos interesantes a la polimatía de Protágoras, porque Heráclito le dice a Pitágoras que no es saber muchas cosas, que no es saber de todo lo que caracteriza la filosofía, sino saber lo uno, o el conocimiento de la unidad, lo que resultaría también peligroso para la filosofía en lo que vendría después. Bueno, ese por una parte, y digamos que ahí es donde arranca la política debe tener esos asuntos enconados, ¿cierto? Tal vez sea entre ellos donde se den las primeras críticas enconadas y esto hay que conservarlo. Heráclito no duda en citarlo en sus fragmentos e incluso en afirmar tajantemente que Pitágoras debe ser expulsado de la polis. Es así como este diálogo enconado entre los dos filósofos que provienen de igual manera de una tradición relacionada con el mito. Hay que señalar, este componente mítico es esencial dentro de la filosofía griega, no hay un paso del mito al logos, es una versión que tejió el siglo XIX sobre los griegos en general, pero uno siempre encuentra incluso el mito, pues todos dicen Tales arranca con esa vaina, ¿cierto? Pero el mito está en Platón para explicar, y el mito todavía no sigue. Entonces, ¿por qué tras años de ilustración no hemos abandonado el mito? No es por analfabetismo, eso no es, ¿cierto? Tenemos una configuración que nos lleva a pensar que el mito es una posibilidad de solución, si no, no habría pues todas estas sesiones de, ¿cómo se le llama esto? Que hacen de constelar y toda esta vaina, ¿cierto? Que hacen algunas prácticas de este tipo de cosas, ¿cierto? El mito tiene que estar ahí metido en la cabeza, ¿cierto? Bien, es una explicación. Ahora, pilas, tanto hay que recordar que Pitágoras tenía un asunto muy místico, ¿cierto? Decía que hablaban detrás de un velo, que tenía un muslo de oro, y pues Heráclito, que era un sacerdote del templo de Delfos. Y ahí hay un punto en común. El aspecto religioso está en la política. A los que digan que de religión y política no se hable, chévere, sigan a Weber, pero Weber le hizo un favor al liberalismo, ¿cierto? Ahora, dice, relacionada con el mito, constituye el punto fundacional para pensar no solo un modelo político, sino un esquema de diálogo que nos permita reconocernos como hombres históricos, portadores de una tradición, pero enfrentando el advenimiento de una nueva, pertenecientes a una comunidad, propensos al cumplimiento de la ley, siempre en busca de una idea común, que es lo que refieren los fragmentos. Este ideal siempre contiene, como en el caso pitagórico, aunque no en el heraclíteo, la idea de la filía, y esto es bien interesante. Política y filía vienen juntos, de ahí que el siglo V y sobre todo los diálogos de Platón y la obra de Aristóteles le dediquen un capítulo en especial a la amistad. ¿Por qué la amistad? Porque la amistad posibilita que haya una democracia de hecho, es decir, que la herencia se le pueda dejar, por ejemplo, a los amigos y no a los familiares. Evita que haya una concentración del poder. Y en ese sentido, tanto los fragmentos de Heráclito, sobre todo los de Pitágoras, tienden a la formación de una comunidad a partir de la filía, a partir de lo que vamos a conocer como filosofía, ¿cierto? Aquello que posibilita el vivir en comunidad, pero también la oposición a estas otras comunidades que configuran otros valores al interior de las ciudades. Así pues, este bosquejo deja el suelo servido para lo que en otro tiempo algunos denominaron con grandes redobles de tambor y utilizando un lenguaje de los iniciados, por
exaltar un poco aquí el asunto del gran milagro griego, como si Platón y Aristóteles hubieran salido de la nada. No, hay unas bases fuertes que hay que remirar, ¿cierto? Esto en cuanto a la política. Otra de las conclusiones que arroja este ejercicio es que se muestra la precariedad de tomar el ejercicio de Kirk y Raven. Yo sé que es el manual que utilizamos en la mayoría de veces en el eje cafetero para trabajarlo, ¿cierto? Como un texto sobre el cual se pueda revisar de manera completa la tradición ético-política que encierra el pensamiento preclásico. Y esto se indica una vez que el direccionamiento que recogen los fragmentos, a diferencia de los recogidos de la versión de Diels-y-Krantz, se muestran siempre sesgada. Y esto también hay que tenerlo claro. Esa versión de Kirk y Raven tiene sus recortes, al igual que la de Victoria Juliás. Si uno lee la introducción, ahí va a aparecer clarito, me interesa el asunto científico, lo demás no. Esta visión, sin duda, ya para finalizar, mediada por la consigna aristotélica del primer libro, o el libro alfa de la metafísica, lleva a pensar que lo que hicieron solamente los presocráticos fue dedicarse a los problemas de la naturaleza, descuidando el mundo de la polis, lo que a todas luces los testimonios no respaldan. Muchas gracias por la paciencia de escucharme con estas cosas. Muchas gracias al profe Juan Manuel. Entonces abrimos espacio para comentarios, preguntas. Profesor, desde las limitaciones que implica ser estudiante de mi primer semestre, los primeros 15 días del programa de filosofía, me llamaron la atención dos cosas puntuales. Sí creo que le entendí. Si fuera posible como aclarar el punto, entiendo que ese libro, que usted llama manual de J.E. Raven, adrede por un comentario filoso suyo, cuando hace la traducción del alemán, no veo, se hacen supresiones adrede con un propósito político de que a nosotros al tiempo nos llegue el pensamiento que está ahí compendiado en la obra Los filósofos presocráticos, como para que de este hemisferio tengamos esa visión restringida. Si le entendí, más o menos es eso. Sí, es muy sospechoso que las ediciones de los presocráticos tengan el recorte de la formación política y moral, ¿cierto? De la formación ética de los individuos. Es demasiado sospechoso que la versión de Kirk y Raven la tenga, que la de Victoria Juliá la conserve. Puede ser, porque yo no me abrigo las conspiraciones ni nada de eso, pero digamos este descuido intencional hacia las versiones españolas persigue propiamente que no haya una prioridad en la formación política y moral de los individuos. Cierto, la formación ética y política de nosotros pensamos que, por ejemplo, que la ética es una cuestión que se enseña en la casa. Pues, hombre, no, ¿cierto? Se enseña donde hay comunidad. Eso lo ha pensado muy bien la filosofía reciente de la educación. Su viaje es uno. Las instituciones funcionan éticamente. Entonces creo que ahí hay una cuestión también de, bueno, no estamos viendo bien el problema desde la base. Es que estos señores montaron las polis. La invención de las polis se le debe fundamentalmente en general a los 7 sabios y a los presocráticos. ¿Cómo es posible que no hayan pensado el término ni polis ni ética? Eso es imposible, ¿cierto? Entonces, claro, ahí hay una sospecha interesante de revisar si es que eso fue adrede o fue por darle prioridad al componente científico de la época, que puede ser, porque muchos de los pensum viraron, por ejemplo, de una formación en clásicos hacia filosofía de la ciencia, que es algo que pasó, por ejemplo, con la de Caldas. Aquí me puede regañar pues el profe si o si no, pero al menos en el rastreo que yo tengo es que hay un viraje del mundo clásico hacia esa parte, y hay una intención de hacer eso. Puede que sea complot, puede que sea, y puede que no, puede que sea. Esto puede sonar muy duro, pues que me dejo llevar, pero puede ser una moda filosófica del momento, ¿cierto? Haber girado hacia ese ámbito de la discusión, ¿sí? Porque lo clásico prácticamente queda enterrado en ese sentido, cuando hay ese viraje, al menos en la de Caldas, que era la tutelar que llevaba las letras, ¿sí?
Entonces no sé si eso te solucionó un poco la cosa o te sí, amplía más las por dudas. supuesto. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Porque es que también es la idea, pero que hay claridad. Profe, qué pena con usted. En ese sentido, yo le quería hacer una pregunta y es, ¿qué implicaciones puede tener incluso en la lectura que hacemos hoy de lo político, de ese tipo de sesgos en esa lectura de los presocráticos? Es decir, uno puede rastrear si eso tiene implicaciones hoy en la forma en que nos pensamos la vida en sociedad y lo político, o incluso en la forma en que se ha pensado la filosofía política hoy. Sí, es bien chévere la pregunta porque pues nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que, bueno, esto también tiene porque le den varilla con berraco, pero lo que nos encargamos fundamentalmente los que hacemos filosofía es de esclarecer los conceptos, ¿cierto? Digamos que hay un ejercicio de esclarecimiento conceptual informado, ¿cierto? No es de sospecha, sino que hay información en la tradición. ¿A qué nos lleva, qué nos puede aclarar este tipo de ejercicios? A mí me ha dejado con algunas dudas que nuestro modelo político venga de la Grecia antigua. Por ejemplo, el término democracia de nosotros es un término que está transido también, es obviamente por el proyecto de Revolución Francesa. Y a mí me parece muy curioso que nos digan que la democracia viene del mundo griego, un mundo politeísta donde el poder está repartido, y nos pinten una democracia con un solo Dios, ¿cierto? Ahí hay un ruido extraño, ¿cierto? Este ruido que genera un poco lo de Tales es, Tales fue uno de los primeros que impulsa, por ejemplo, que existan asambleas, ¿cierto? ¿Cómo se configuraban esas asambleas? Porque no es sencillamente la persona que quiera, ¿cierto? Sino que había también un sesgo de quienes podían acceder al poder. Entonces eso nos clarificaría un poco más de cómo se accede al poder hoy día. Porque, por ejemplo, vemos que para el acceso al poder tiene que haber un capital, ¿cierto? Y esto ya estaba pensado desde el mundo clásico, pero a nosotros no nos lo dicen. Nos difuminan de que cualquiera puede participar. No es así. El mundo clásico la tenía clara. Para ser ciudadano tiene que tener prioridad, tal, puede armarse unas fiestas de la cosecha y tiene que poner este capital, ¿cierto? Eso no lo hace un individuo cualquiera, ¿cierto? Pero el fantasma un poco de la modernidad es que todos podemos acceder. Y creo que ahí hay un canon de diferencia. Creo que esclarecer ese tipo de cosas nos ayudaría a pensar con más rigor la política contemporánea. Buenas tardes, profesor. ¿Qué lo llevó a poner su título de su ponencia? ¿Cuál es la razón por la cual usted le puso ese título? Sí, mira que esto tiene que ver con una traducción que recientemente reencaucharon, la UNAM reencauchó una traducción de la política del profesor, creo que la versión del profesor Gómez Lobo. El profesor Gómez Lobo, creo, si no le estoy apuntando bien al nombre, ya el Alzheimer a uno le gana esta edad, el hombre llega a señalar en la introducción de que Aristóteles es el fundador de la filosofía política, y uno encuentra esa retahíla, por decirlo así, en diferentes textos, y la pregunta es si Aristóteles es el fundador de la filosofía política que hay antes de la filosofía política. Y eso fue lo que nos llevó a pensar un poco, no solo a mí, pues digamos que yo soy el responsable del texto, pero detrás de esto hay un grupo de investigación que se ha venido construyendo con los años, y en el diálogo con ellos comenzamos a mirar como este tipo de cosas. Fue eso lo que me llevó a pensar el asunto, qué había antes y qué hace que Aristóteles comience a sistematizar la política. Y creo que eso que encontramos antes es un buen indicio de la tradición presocrática. Entonces, usted afirmó cuando estaba realizando su ponencia que realmente en la filosofía no se estaban inventando los conceptos, así lo entendí yo. Entonces, con Aristóteles, ¿realmente el concepto política cambió? ¿Se dio una invención del concepto a partir de un punto hermenéutico o no? Sí, es innegable que miren, por eso algunos dicen que para qué estudiar los clásicos,
ya estamos adelante en la historia, ¿cierto? O lo mejor, pues, junto con Barboni. Pero el asunto es lo siguiente, y es, mira, la historia o la filosofía siempre tiene que mirar a la tradición, y Aristóteles fue uno de los autores que modificó la tradición. La modificó, por ejemplo, mal leído un poco la cosa, puede ser, ¿cierto? Pero Tomás de Aquino coloca una visión de la política cimentada en Aristóteles, pues obviamente sabemos que no es propiamente Aristóteles, sino una versión de Avicena y de Averroes, pero este autor, Aristóteles, ha sido un canon de referencia y por eso es necesario estudiarlo. Por eso Aristóteles, claro, voltea un poco el sentido del término, pero no se inventa el término, ¿cierto? Lo retoma de la tradición y le da un sentido diferente. Bueno, yo siento igual que gran parte de lo que iba a preguntar ya se mencionó, pero pues, mi pregunta iba más dirigida y también pues por eso me iba a extender un poquito a hacerla porque quizás se sale un poquito de lo que se está discutiendo en este momento. Y es que cuando pues, nos comenzaste a presentar el caso del libro, es un libro que conozco, que trabajé en los primeros semestres y pues con el cual digamos, tengo gran parte de mis referencias de los presocráticos, me quedé pensando en pues el problema de la traducción que siempre está en discusión, ¿no? Y en cómo nos ha llegado la filosofía y en cómo esa forma en la que nos ha llegado también nos hace percibir la filosofía de cierta forma. También lo digo porque en cierto momento mencionaste formas de presentación de la filosofía, espacios en los que debería pues estar presente la filosofía y no lo está. Y yo siento que también puede estar relacionada quizás con este fenómeno, ¿no? De que las traducciones nos han llegado con ciertos lineamientos políticos, que la forma en la que se ha presentado la filosofía, está íntimamente relacionado con, no sé, relaciones ideológicas, políticas, hasta quizás electorales. Y pues le quería preguntar a usted específicamente, ¿cierto? ¿Qué piensa del funcionamiento de la filosofía actualmente en relación con ese ámbito de la política, ¿no? De la interacción que tenemos cotidianamente y la forma en la que nos organizamos cotidianamente? Sí, bien interesante la pregunta porque precisamente hablaba con el profe ahora, quienes nos precedieron en este ejercicio del trabajo con la filosofía, aunque haya tenido pues como mucho respaldo institucional en su época, digamos que no la tuvieron tan fácil. Nosotros tenemos ahora la posibilidad de que si ustedes miran, la filosofía tiene varios puntos donde puede interrelacionarse. Ahorita, por ejemplo, hablaba con Camilo, el proyecto de filosofía para niños ya no es solamente un proyecto, ¿cierto? Es decir, se trabaja entre las instituciones educativas, no vamos muy lejos. Uno de los fuertes candidatos a la presidencia tiene formación filosófica, el trabajo que se hace con las comunidades, si ustedes lo articulan bien, si montan su asociación, tiene componente filosófico, ¿cierto? No todo puede quedar en la academia, el fantasma también, que ese es otro fantasma, creo que muy romántico, de que la academia se encierra en sí misma. Si la academia está nutrida, es de las personas de barrio, ¿cierto? La academia no está encerrada en sí misma, impacta el barrio cuando tenemos un egresado y el egresado comienza a vincularse con el sector, hay un impacto social, pero también hay un impacto familiar. Entonces creo, y voy a rematar con esto que me va a pegar aquí Camilo, porque esto fue un artículo que tengo por ahí para trabajar en contra de lo que dice Maximiliano, pero el hecho, por ejemplo, de que filosofía, cuando ustedes salen como profesionales o licenciados, no den solo filosofía, todos van a decir, es que filosofía la dan una hora, la están acabando, es el argumento de Maximiliano, ¿cierto? Pero pilas, ojo, no dicen nada cuando les toca, están formados para dar constitución política, ética, economía, religión, cursos de paz, me faltan todavía otras 3 o 4, y ahí hay más de 8 asignaturas, y eso tiene un componente filosófico. Y dicen, no, es que la filosofía tiene los campos muy estrechos. No, pilas, y aquí insisto con una vaina.
¿qué están haciendo ustedes con su formación en las instituciones antes de salir de la universidad? Porque si esperan a formarse después de la universidad, y Juan Manuel lo sabe muy bien, lo coge el mundo laboral aún y se los lleva en los cachos. Ya el tiempo de formación se agotó. Por eso aprovechen esos espacios de formación. Filosofía tiene muchos, no sé si todavía hacen lo del Festival de Jazz y todo el asunto relacionado con filosofía, pero aquí hay un gran despliegue a nivel social. Todo ese tipo de espacios. No sé si eso resuelve un poco la pregunta, pero sí creo que hoy hay más espacios que hace décadas. Los que pusieron a andar esto, Reinel, por ejemplo, sabe de un berraco, ¿cierto? Reinel sabe cómo fue difícil poner a andar la filosofía en Gregorio. Juan, muchas gracias por la ponencia y bacano que esté acá. Yo tengo una pregunta con respecto a la metodología, de pronto me perdí en algún punto, pero si partimos, como usted lo dijo y como se lo han dicho a uno, yo hice ya muchos años pues, enseñando filosofía antigua, creo, pues yo lo conozco, y ya sé que hace otras cosas, pero si nuestras fuentes para ir a los presocráticos directas y las que usted dice que son fiables son Platón y Aristóteles, incluso usted dice que de Diógenes es mejor tomar cautela, pues en los textos de Platón y Aristóteles vemos que los presocráticos son presentados como filósofos de la naturaleza y pues de ahí sacamos nuestra idea de que son, esa es la pregunta y por eso dado todo lo que usted ha estudiado sobre esto. Entonces, ¿de qué fuentes podemos sacar, además de estas que usted nos trae, pero que son un poquito, no del mismo nivel que las fuentes sobre el asunto del origen? O sea, ¿de dónde sacan ustedes las fuentes de que ellos hacían filosofía o que tenían una filosofía política? Claro que tenían preocupaciones de toda índole, pero ya hablando de fuentes, si no están en Platón y Aristóteles la suficiente información para hacer una filosofía política, porque si no están en ellos, entonces ¿en dónde? Todas las que son las fuentes autorizadas. Sí, bien, gracias a Emil por la pregunta, no la voy a contestar, no mentiras. Hay una vaina que me faltó de contestar de la otra. El asunto de las traducciones es muy interesante, ¿cierto? Porque, ojo con las traducciones, hay un texto de Humberto Eco que se llama Decir casi lo mismo. Una cosa es la lengua de entrada, ¿cierto? Donde está el mensaje, y la lengua de salida a la que pretendemos que el asunto llegue, ¿cierto? Esa parte es muy compleja porque ahí el traductor juega entre el contenido cultural de una civilización y el contenido cultural de otra, ¿cierto? La traducción no es simplemente colocar un texto en Google y ya me lo traduzco, no, pilas con eso, ¿cierto? Y ahí voy al caso de las fuentes. Hay un problema con las fuentes muy interesante y creo que por eso la filosofía griega defendiendo la plaza de trabajo, ¿cierto? Y es el hecho de que la filosofía griega duda hasta de sus propias fuentes. Aristóteles y Platón tampoco son confiables, así yo haya señalado aquí que hay unos testimonios. ¿Por qué? Porque tanto Aristóteles como Platón tienen ya un direccionamiento, sobre todo Platón, heredado por Aristóteles, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace acá? Y es muy interesante esta obra de Lindsay Kranz, parejo en la reflexión. Eso fue un ambiente cultural pues muy interesante porque también está Nietzsche y está exacto, hay un ambiente cultural en la Alemania muy interesante para esta reconstrucción y ellos se pegan no de, claro, de la tradición directa, pero de lo que nosotros vamos a denominar una tradición indirecta. La tradición indirecta son los fragmentos que nos llegaron por los padres de la iglesia, por Diógenes Laercio, por Cicerón, ¿cierto? Y nos van a decir, pides que hay una información que Platón y Aristóteles están ocultando. Entonces, a partir de ese contraste de informaciones, uno comienza a decir, claro, hay informaciones que Platón no tiene, pero que estos otros señores las están diciendo, ¿cierto? Las descartamos porque no son de la época o simplemente las traemos aquí para mirar a dónde está el sesgo platónico y dónde está el sesgo aristotélico. Un remate ahí final, ¿cierto? Por ejemplo, la imagen de Sócrates. Uy, hermano, eso trabajarlo en Platón, uno dice, no, es el granero, tal. Uno la ve en Genofonte y uno dice, no, no era tan grande como lo pensamos, ¿cierto? Esas imágenes hay que comenzarlas a dudar, pero hay que estar informados sobre eso. Y otra visión muy interesante, la que pinta el profesor, por fortuna vivo también, el profesor José Solana Dueso, de Sócrates como un vendedor de la propaganda de los 30
tiranos. Es muy interesante esa visión, pero hay que tenerlas todas y recuperarlas a partir de la tradición directa y la tradición indirecta. Eso es lo que se hace. La visión de que, perdón, es autónomo. El profesor está vivo todavía y lo hemos tenido ahí, pues no lo podemos traer porque ya está muy viejito y él se rehúsa a viajar, pero el profesor José Solana Grueso trabajó con Rodríguez Adrados y con Emilio Lledó. Es de los bastiones vivos de la filosofía clásica, muy interesante todavía, y que por fortuna responde correos, está en comunicación y haciendo cosas, construyendo un diccionario de catalán, por ejemplo. Diego, Reiner y cerramos la página del profe. Dentro del planteamiento principal, digamos, la idea que me queda es que se hacía filosofía política antes de Platón y Aristóteles, pero al ver los argumentos, como que los argumentos me dan para pensar que es posible que haya una filosofía política antes de Platón y Aristóteles, pero también esos fragmentos muestran simplemente quizás que se nombró la política y se utilizaba el concepto de política en sus escritos, pero no alcanzo a ver en dónde se hace filosofía política o cómo esos fragmentos permiten sostener, por el hecho de que utilicen el concepto, utilicen, digamos, esos términos, se implique de eso que se esté haciendo filosofía política en los presocráticos. Sí, es una buena pregunta, sobre todo porque reconstrucción del cuerpo completo de los textos no va a haber, salvo que hay un descubrimiento de papiros, que es lo único que nos ha posibilitado, por ejemplo, en los últimos 30 años, revisar la tradición órfica, el papiro de Yerbeni, ¿cierto? Pero reconstrucción completa de un cuerpo no lo va a haber, por eso no sé si alcanzan a pillar en la parte de arriba. Yo sé que nosotros pues tenemos ese asunto poética muy interesante, pero cuando estamos citando una parte de una obra no es un fragmento de una obra, porque la obra está completa, es un apartado, ¿cierto? Pero el fragmento quiere decir no hay reconstrucción, ¿cierto? Entonces en ese sentido no hay reconstrucción, pero a partir del uso de la usísima verba, ¿cierto? Se puede mirar que hay unas conexiones entre términos, que fue lo que se exploró en la exposición, ¿cierto? Es decir, que polis vaya ligado a lo común, pero también a la inteligencia, ¿cierto? Y a la ley. Entonces, digamos que eso nos posibilita pensar que hay unas relaciones. No se puede decir jamás que haya un tratado pues, de ellos, pero sí que hay un uso de los términos en conexión con otros. Hay una cuestión interesantísima y es que esta visión muy sesgada sobre los sofistas nos ha llevado a pensar que los sofistas son los malos del paseo, pero Platón responde con la República a la politeia de Totales, ¿cierto? Entonces en los sofistas sí la hay, pero también tenemos la dificultad. Claro, los sofistas se encargaron fue de copiar a Platón y de Aristóteles y la tradición de los sofistas fue dejada de lado, ¿cierto? Entonces es como por responder ahí en las últimas, no vamos a encontrar un tratado, pero vamos a encontrar usos del externo. Tratado hasta que no haya un descubrimiento de papeles imposible. Profe Reiner. Muchas gracias. Yo lo vuelvo por acá. Sin más pelo, pero bien. Vamos bien. Bueno, yo tengo múltiples inquietudes. La primera, que realmente el concepto de filosofía política es prácticamente nuevo. Entonces, eso ya trae un programa metodológico de fondo bastante grande, porque por una categoría muy nuestra, casi que muy contemporánea, estaríamos tratando de organizar a estos filósofos antiguos, a quienes de todas maneras debemos siempre esfuerzo importante. Segundo, que siempre se nos olvida, especialmente con ellos, que si él tiene el poder y especialmente la capacidad ideológica de mover los asuntos académicos, es el que le da el sesgo también a las traducciones, a la importancia de los textos. Usted lo ha recordado ahí muchas veces. Entonces, claro, yo por ejemplo pienso que, claro, Aristóteles hizo un trabajo en el cual habló de la política, pero creo que él simplemente describía un estado de la naturaleza de las cosas de una polis, y en ese sentido, digamos que
se enseñe hoy sin la precaución, muy especialmente para las damas, de que la política de Aristóteles niega cualquier posibilidad civil para las mujeres. No sé si eso realmente venga de él. Es posible. De hecho, tampoco era demócrata. Se buscaba un tipo de gobierno en el cual, digamos, que mandara no fuera alguien muy sensible a toda la dinámica popular, especulativa, proselitista y por lo tanto de la demagogia. Entonces, no nos sirve para la democracia, no nos sirve para hacer el reconocimiento de las mujeres. Y entonces, en ese sentido, yo creo que uno sin, a propósito de Protágoras y todos ellos, que uno sin compromiso simplemente reproduce unos sistemas que realmente nos resultan muy negativos. Entonces, y eso lo he peleado mucho más en este tiempo, que yo creo que ha sido un trabajo en el que el tema de la esclavitud está sumamente presente. Para él, algunas personas, o muchas personas, de pronto son más que muchas, son, o su naturaleza es ser esclavos. En algunos momentos dice los bárbaros, los esclavos. Pero resulta que si uno le pone a mirar, nosotros no somos los bárbaros. Si él estuviera presente, nosotros seríamos bárbaros. Y por lo tanto nosotros de pronto exagero. También a veces que como que extendé la tiradera con el griego. Entonces resulta que nosotros a veces pensamos como griegos, como si nosotros fuéramos los griegos, pero resulta que para él una sociedad que no esté bien ordenada, la manera como la presenta, ¿quién le va? Los esclavos, la naturaleza de los esclavos es que son bárbaros. Y los bárbaros no tienen sociedad bien ordenada. Por lo tanto, uno deduciría, nosotros no cabemos en esa tradición que tanto apetecemos, que tanto defendemos y que tanto reproducimos. Nosotros exageremos. No, pero para eso chévere, pues los temas no nos va a tocar uno, depende de los bares que se metan, ¿no? Pero no nos va a tocar uno en cualquier parte. Eso es lo chévere también de filosofía, que es el espacio que reúne gente con otros intereses, ¿no? Y con unos intereses que no son el lucro, la mayoría de las veces. Hay varias cuestiones, ¿cierto? La lectura de Aristóteles tiene casi siempre, cuando uno revisa, sobre todo, creo que está haciendo relación al primer libro de la política de Aristóteles, que hay una buena descripción. Él utiliza tres términos para hablar de la clasificación de los seres humanos. Uno es antropos, lo que se llama traducido por hombre. Antropos es el que no tiene ningún lugar, o que no tiene un lugar determinado, casi como una versión un poco de Giordano Bruno de que el hombre es infinito, no tiene un lugar fijo, no se le puede asignar un lugar fijo, por eso el término es antropos por un lado, y por el otro lado el término kiné, que él utiliza para, ojo, él no utiliza kiné, que es la mujer, sino to gina con, ¿cierto? Que sería lo femenino. Lo femenino puede estar en un cuerpo masculino, todo lo que hago más, ¿cierto? O lo masculino está en un cuerpo femenino. Él utiliza los neutros, la adjetivación neutra, para hablar de categorías que son esenciales en los seres humanos. Por eso a eso le llama fisis. No es la fisis simplemente, eso está muy claro en Platón. La fisis tiene el sentido de lo físico, de lo tangible, pero también de lo inmaterial, ¿cierto? Entonces ahí hay un juego interesante con los términos, por eso es necesario, insisto, y chévere, que todavía se conserve griego. Aquí se conservan dos cursos, pues en la tecnológica, el recorte del Ministerio de Educación nos ha llevado uno, y tenemos los grupos de investigación, que es donde podemos concentrar el griego. Pero esos matices nos ayudan a pensar, oiga, es que este man no estaba hablando de la mujer, estaba hablando de lo femenino, no estaba hablando del hombre, estaba hablando de lo masculino. Y cuando el hombre habla del esclavo, también dice el esclavo por el cuerpo, ¿cierto? Es decir, porque, claro, hay personas mejor dotadas para el trabajo. Los filósofos sí que sabemos eso, vaya que haga un traste un filósofo, digo cómo queda, ¿cierto? Grave
la espalda. Entonces, en ese mismo sentido, claro, hay unas naturalezas interesantes que ahí hay que defender. Aristóteles está apuntando a lo que él describe en los primeros libros, pero pilas, tanto Aristóteles como Platón le apuntan, como todo proyecto político, a lo que no está, a repúblicas ideales. Aristóteles termina la política con un proyecto educativo y Platón de entrada le dice a sus interlocutores, planteémonos como sí, ¿cierto? Porque la política es un como sí, ¿cierto? Que el salario mínimo no debe subir más del 10% y lo trepan al 23%, ¿cierto? Es un como sí, ¿cierto? Y es un proyecto por el cual tenemos que luchar. La educación es un proyecto irreal, pensemos eso. Nadie cuando entra a filosofía entra ya para el tipo de filósofo. Tenemos la expectativa y la cumplimos, pero de inmediato no es un proyecto real. Porque hay una clara cosa y es que el hombre es el ser del futuro, ¿cierto? Entonces, claro, tiene que haber proyecto y tiene que haber proyecto político. ¿Sí? Y Aristóteles y Platón piensan muy claro eso. Primero una descripción de lo que hay, pero también hacia dónde le apuntamos. Y son claros reaccionarios a la democracia, todos dos, Platón y Aristóteles, porque la democracia, y ellos insisten, no es el mejor régimen, ¿cierto? Porque debería ser el régimen de los mejores según sus cualidades, o mejores no según sus pertenencias, sino sus cualidades. A eso se le intentó apuntar, ahora de pronto me dicen meritocracia, ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero se le ha intentado que sean los mejores, no sencillamente por dar participación. Eso de dar participación para llenar escaños nos va a pasar factura, ¿cierto? Porque no es el mejor preparado, es el que hay que cumplir con una cosa. Ahí, profe, para entremos en la dinámica del diálogo con esto de lo que pasa con las interpretaciones de Aristóteles, que yo sé que dicen, no, los griegos eran machistas. Usted está cogiendo un apartado y lo está maxificando, ¿cierto? Eso no es maximizar. Eso no sucede así cuando yo cogen toda la obra. Me parece una idea muchísimo que se recupere en esta región la filosofía antigua. Podemos llamar como filosofía griega, no solamente como filosofía política, sino como filosofía griega que recorre todas las islas y todo el pueblo. Hay muchas cosas que tú mencionabas y voy a ver si me acuerdo de algunas que voy a comentar. Yo decía, por ejemplo, de las traducciones de los presocráticos. La política de Aristóteles, la traducción mejor son las políticas, no si fuera una sola unidad, sino que lo que se hace ahí como analítico es estudiar los diferentes regímenes que habían en su momento. Y puede ser para un analítico un momento de unas relecturas de las repúblicas, viendo como usted puede haber un autoritarismo o a los que ellos les tocó, que eran los grandes tiranos. Eso sería una cosa que ahora yo conozco la traducción francesa nueva de la república y la tercera son las repúblicas, y con nuevos elementos que se han ido descubriendo en discusiones, en conversatorios sobre las políticas y lo que hay al interior de la historia. Bueno, pues digo en el Laercio que algunos conocerán la traducción española de García Gual, tiene unos problemas de traducción tremendos. Yo la tengo comparada con la traducción francesa de Diógenes Laercio y hay unas grandes diferencias conceptuales y al que lo lee solo en español, y eso tiene razón que uno en filosofía tiene que conservar idiomas. Si conoce alemán, conoce, si conoce francés, inglés, y si conoce griego todavía mucho mejor. Claro. Ahora en Francia y en Inglaterra hay una renovación y hay muchos estudios sobre la filosofía griega. Eso por una parte. Hay una visión más grande sobre la filosofía, sobre el político. Por ejemplo, si usted mira las escuelas, no solamente las del liceo y de la academia, sino el epicureísmo, pues Epicúreo decía, no, a mí la política, con un concepto de la armonía, me la dejan por fuera. Pero van a aparecer los estoicos, y los estoicos van a decir, nosotros sí tenemos un vínculo social. ¿Por qué? Porque hay un punto que hay que mirar la política, y después que es esto, ellos son guerreros. Ellos son grandes, los griegos son grandes conquistadores. No solamente con Alejandro Magno, sino todas las islas. Si usted ve, por ejemplo, y uno recomienda que uno debería leer La Guerra del Peloponeso de Tucídides, ellos son guerreros. Y en esos guerreros, los
filósofo lo que está pensando es en esa situación de guerras y de ley y de orden. O sea, la política se constituye cómo podemos pensar un orden social. Si nos manejamos como un tirano o como un fascista, como un arbitrario, o cómo hacemos para que haya un posible orden social, sin que haya un ideal. No creo que ellos tengan la posibilidad de que eso sea un ideal. Pero las guerras son un punto necesario para poder ver las políticas. Si uno tiene ese punto de vista, yo creo que se queda en la mera conceptualización, sino un conocimiento histórico mucho más amplio, que da perspectivas de lo que el filósofo está diciendo. Por ejemplo, Epicurio después va a aparecer otros Epicúreos. Por ejemplo, Maquiavelo fue un gran lector de Epicurio. Lucrecio, que era un poeta, era un epicurio, y ¿qué hace Maquiavelo? Leer todo eso para leer su momento. Y eso es lo que a veces uno del filósofo en la filosofía tiene que creerse y saber adecuar en los tipos de regímenes que nosotros tenemos. Llámese libertarismo, no sé, en la economía, Genofonte también es una gran fuente. Genofonte se dedica en un momento a estudiar la economía de su época. Entonces toda esa visión amplia yo creo que hace falta también. Mirar los historiadores con relación a los filósofos. Tucídides es un ejemplo más. La guerra de Peloponeso eran guerras, y lo que está pensando el filósofo es lo mismo. ¿Sabe lo que les pasaba cuando ellos en el Mediterráneo se van hasta Sicilia? Lo que les pasa a Platón. Fíjense que el tirano puede hacer el filósofo rey. Y aquí es otra cosa distinta. Y creo que no es un esclavo. O sea que eso no es fácil, quedarnos solamente en una lectura solamente de esta parte filosófica, sino que nos tenemos que nutrir de otras, como decían ahora, de otras fuentes. Tucídides es impresionante, leer la guerra de Peloponeso es muy importante. Entonces, en eso de los presocráticos, sí, yo creo que el trabajo que ustedes hacen me parece muy interesante. De volver a mirar cómo ellos desde esa época estaban mirando su organización social. Sí, porque mira que tenemos la ventaja, hay una persona. Creo que, no sé si alguno fue de pronto al foro internacional pasado, tenemos al profesor Etienne Elmer. El profesor Etienne Elmer es el profesor de la Universidad de Puerto Rico y el profesor trabaja un tema bastante complejo, que es intentar hacer sociología del mundo antiguo. Entonces trabaja la numismática, trabaja el problema de las guerras y todo este asunto social muy interesante. Profesor, una precisión con los términos. Creo que no estaba proyectado ya este asunto, si me deja proyectarlo, vamos a ver si me deja. Ahorita por fortuna hay unas cosas muy interesantes para trabajar, Diego, y no sé, a ver si está ahí, sí. Profe, hay una cuestión con los términos, ¿cierto? Que usted mencionó ahorita, yo no conozco la versión francesa nueva, pero claro, este es el nombre que nosotros tenemos, el que aparece allá, es el nombre que aparece en la obra de Platón, que es Politeia. Ahí sabemos que es un femenino plural, pero lo difícil, y se puede traducir por repúblicas, pero lo difícil con el término de Aristóteles es que tenemos un genitivo plural, y la vaina de los genitivos plurales es que no sabemos si son masculinos, femeninos o neutros, ¿cierto? Entonces, claro, aquí uno dice, es de las cosas de la política, a diferencia de las repúblicas o de las constituciones. Eso es lo que claramente uno podría ver en el primer término. Ahí hay una polémica un poco entre los dos, sobre todo porque si ustedes alcanzan a ver en esta parte, hay un sufijo que lo denomina como adjetivo, que es el sufijo icos. Entonces ahí hay una marca diferencial entre la reflexión de Platón y la de Aristóteles. Y añadamos este otro problema, que el nombre se lo pone Andrónico de Rodas y no se lo coloca Aristóteles. Entonces es bien interesante mirar cuál era la intención de vaticinar estos libros. Fíjate, una cosa, por ejemplo, en la República. La República Platón no es un solo tema, son 22 temas distintos. Desde el comienzo de la vejez hasta el amor, y pasa por muchísimos temas. No es la organización de la República, no, es todo lo que constituye un ser humano en toda su organización social. Uno debería leer incluso la Odisea y la Ilíada para poder entender
cuando hay un término que aparece, Dios. Ve que el problema tan grande que para ellos fue hablar de los dioses. No solamente porque fueran politeístas, no. Ahora se mira desde otro punto de vista lo que ellos pensaban de lo que venía a ser eso. Entonces, la República, lo que cualquier estudiante de filosofía debe haber leído, los 22 temas distintos que hay en la República, que no es una sola. Usted piensa que esa es la Constitución, no, son 22 temas distintos. Usted se aterra cuando empieza a leerlo, ¿cómo así? Vamos a hablar de política, vamos a hablar del amor, aquí vamos a hablar de tantas cosas. Hay un texto ahora que yo recién he descubierto, porque Platón es un filósofo del placer. Claro que se entere cómo ha sido un filósofo. Tiene, no sino que usted lea en el Fileo. El Fileo es sobre el amor, pero con varias distinciones fabulosas. Y hay muchos estudios actuales sobre la filosofía del placer basados en el Fileo del placer. O sea, Platón no es solamente, Platón es una barbaridad. Ahora, si usted lee el Teético y no piensa que solamente epistemología, usted encuentra las citas de la Odisea y de la Ilíada. De modo que ese mundo que vamos ampliando de la filosofía griega, un mundo muy amplio, histórico, material, creativo, de guerras, de muchísimas guerras. Casi como decimos ahora, pelear. No solamente era entre los atenienses y los espartanos, eso era con todo lo que fue. Si Alejandro en ese momento me voy para Irán, para los pueblos, a conquistar todo esto. Tú sabes que se lleva son a los filósofos. Los filósofos se nutren de todo eso y vuelven y empiezan. El estoicismo, que ahora se estudia muchísimo, tiene un vínculo social increíble. Piensan que los estoicos son los que son pasivos y los demás. No, ellos tienen una visión social de compromiso social, que se lo descubre ahora, o sea, lo que llaman el vínculo social del estoico, que es preocupado por su sociedad social y por el ser humano en toda su complejidad. Y muchas gracias, muy bueno, me parece que toda esta región vuelvan a mirar la filosofía griega en toda la profundidad que Muchas gracias, hombre, si usted no hubiéramos podido estar bajo literalmente. Bueno, muchas gracias, yo creo que el profe se merece un fuerte aplauso. Gracias a ustedes, quedamos pendientes del Festival de Filosofía 17, 18 y 19 de marzo. Muchas gracias.